Bueno, hemos estado esta semana en Cooperativa, última semana del 2016, haciendo un balance, un resumen, también una proyección en diferentes ámbitos. Estuvimos el día lunes con uno de los ministros de la Corte Suprema, ayer junto al presidente de la Cámara de Diputados, y queremos a esta hora, junto a Paula Bravo, revisar parte de lo que ha ocurrido en materia internacional, proyectar también este 2017, y para ello nos acompaña aquí en los estudios de Cooperativa un invitado de excepción. Robert Funk, que ha estado con nosotros otras veces, doctor magíster en Ciencia Política, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Nos acompañaste la última vez aquí para la transmisión de las elecciones en Estados Unidos. Para las elecciones, que bueno, terminaron. Eso, partamos por ahí, pues estaba leyendo recién que la investidura presidencial de Trump contará con la participación de 6 líderes religiosos. Da noticia todos los días la relación con Israel, a propósito de lo que pasó en la ONU con los asentamientos en Palestina. ¿Qué decir a estas alturas del año de la elección de Donald Trump? ¿Es para ti el personaje internacional del 2016? No, yo creo que el personaje internacional tiene que ser Putin. Primero porque Trump todavía no ha asumido y la verdad es que sabemos poco, aparte del show que es Donald Trump. Sabemos poco de lo que realmente va a hacer, y de cuánto poder real va a tener. Es muy posible, por ejemplo, que dado las posturas que ha tenido hasta el momento y dadas las políticas que ha anunciado, entre comillas, hasta el momento, que tenga relativamente poco poder. Y es posible que tenga poco poder también dentro del sistema norteamericano, que de repente se vea enfrentado con un Congreso y con los mismos republicanos que no cuando estén tenga mayoría republicana. Es que él no es tampoco Republicano. Precisamente del partido, y por lo tanto, si empieza a hacer cosas, por ejemplo, en materia de libre comercio, donde no solamente gente del Congreso podría oponerse, sino también, yo creo que el Congreso se va a oponer a sus planes en la medida que el sector privado y que las grandes empresas empiecen a alegar de que, por ejemplo, cerrar la frontera con México también va a implicar grandes pérdidas para ellos. Entonces, no es tan sencillo y no está 100% claro que Trump vaya a tener hay que ver. Pero Putin sí sabemos el poder que tiene Putin en materia, en su región, en su país, en Europa Occidental, en el Medio Oriente y posiblemente, según lo que dicen, incluso en la política norteamericana. Sí, antes de seguir desarrollando lo de Putin, que también es muy interesante, para cerrar lo de Trump, respecto de lo que ha hecho, digamos, porque más allá de los mensajes, más allá de los Twitter, de los cuales están nacidos, de las decisiones que ya ha tomado, particularmente de la conformación de su equipo de gobierno. Hay quienes sostienen que resultó siendo más pragmático que lo que había anunciado, rodeándose incluso de figuras de Wall Street, a las que había denostado durante la campaña, contratando o integrando a su equipo más bien a gente vinculada a las empresas. Desde ese punto de vista, de lo que ha hecho Trump hasta el momento, ¿qué es posible proyectar? Yo no lo veo muy pragmático. Yo veo que la gente que ha nombrado son personas, casi todas, con muy pocas excepciones, personas sin experiencia en gobierno. Y son muchos personajes de Wall Street que incluso va en contra de su propio discurso político durante la campaña. O sea, él había criticado a Hillary justamente por sus vínculos con Wall Street. Y dijo que iba a vaciar el pantano. Y está nombrando personas que vienen de ese mundo. Entonces, yo no lo veo, y después en otros ámbitos ha nombrado personas como Bannon, o varios generales, por ejemplo, que son conocidos por ser extremadamente radical, por ser racistas, por ser extremadamente antimusulmán y uno de los generales que ha nombrado ha sido altamente cuestionado en términos de sus decisiones y comentarios respecto, incluso cuando era general. Entonces yo no lo veo tan pragmático, yo lo veo como, es pragmático en el siguiente sentido. Yo creo que Trump, y esto es lo que hay que ver cómo se desarrolla en los próximos meses y años. Trump es una persona que tiene una visión, no es empresarial como tal de la política, sino que es transaccional. Todo es qué es lo que consigo yo a cambio de. Y por lo tanto, si Estados Unidos está defendiendo a los países europeos a través de la OTAN, ¿qué es lo que reciba? Recibir plata, ¿qué reciba de cambio? Lo mismo en el Medio Oriente, lo mismo en Asia. Cuando habló de
que Japón, que debería tal vez considerarse que Japón se defendiera solo con armas nucleares, eso lo que está diciendo es que según él, Estados Unidos ya no está dispuesto a cumplir un rol regional y mundial sin que reciba algo a cambio. Estamos conversando con Robert Funk, doctor y magíster en ciencia política, académico de la Universidad de Chile. Ya lo decíamos en este balance internacional del 2016. Quedémonos entonces con Putin, porque tú decías de él sí sabemos el poder que tiene. El poder que lamentablemente. El poder que tiene en su región, el poder que tiene en Europa, lo que está pasando en Siria. ¿Qué decir de la proyección del actuar de Vladimir Putin? Una de las cosas interesantes es que se ha comentado mucho este eslogan de Donald Trump de que quiere que Estados Unidos sea grande de nuevo. Make America Great Again. Y en realidad, si uno tuviera que resumir la política de Putin, Putin fue el pionero y su política es hacer que Rusia sea grande de nuevo. Para Putin, su gran motivación es una especie de vergüenza por cómo se desarrolló y desencadenó la desintegración de la Unión Soviética, y desde entonces ha tratado de reconstruir no la Unión Soviética, pero una Rusia fuerte, con un poder que sea un poder mundial y especialmente regional. Entonces, cuando invade a Ucrania, cuando hace estas guerras chicas en Chechenia y otros lugares, cuando cuando empieza a participar en Siria, lo que está haciendo es estableciendo a Rusia como un poder global y parcialmente regional. Pero, como dijo el presidente Obama, creo que la semana pasada, toda esa postura de fuerza y bélica del presidente Putin se descansa sobre un país que no es un superpoder, es un país que tiene una economía... Una superpotencia. No es una superpotencia, descansa sobre una economía que no es una economía grande, que no es innovadora, que no tiene grandes universidades y que depende altamente de los ingresos del gas natural y petróleo, que al final lo expone a los mercados internacionales, y hemos visto en otros países como Venezuela qué pasa cuando uno depende demasiado. Entonces hay que tener un poco de cuidado con sobredimensionar lo que es Rusia, pero sin embargo la riqueza que sí ha armado en los últimos años a través de los altos precios de petróleo la ha destinado a la defensa. Y efectivamente hoy día Siria es un caso emblemático, porque yo diría incluso más que Ucrania, porque Siria, por ejemplo, los israelíes hoy día dicen que se han acercado bastante a Rusia, dicen nos tenemos que acercar a Rusia porque Rusia hoy día es nuestro vecino, y es nuestro vecino porque estar en Siria. Entonces es un cambio muy importante en el sistema internacional que no hemos visto desde el fin de la Guerra Fría. Tomando la misma línea, lo de Trump, lo de Putin, hay quienes ven hasta con cierta preocupación el resurgimiento de los nacionalismos en Europa. Tras lo del Brexit, hay elecciones el próximo año en varios países, está todo el discurso de algunos grupos anti-refugiados, anti-migrantes. ¿Qué esperar de Europa? Europa en el fondo no se ha recuperado de la crisis 2008-2009, y eso llevó a las críticas que vimos con los indignados y las protestas 2011, no solamente en Europa, sino que en muchos lugares del mundo. Y en Europa eso se transformó en una especie de este eslogan que usaron los indignados de que se vayan todos. Efectivamente representa muy bien el ánimo político de muchos países, y eso se traduce en el surgimiento de partidos nacionalistas populistas, y básicamente outsiders, ¿no? Candidatos, partidos o líderes que se presentan como estar de fuera de este sistema que ha sido tan criticado desde la crisis. Pero con riesgo realmente de llegar a tomar posiciones de poder, porque Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania, hay quienes la ven bastante sola. Claro, incluso ahí bastante, en algunos casos amenazadas, porque como ella ha tenido el liderazgo y la valentía de mantener una línea pro inmigrante, pro refugiados, etcétera, de aceptar refugiados, otros partidos dentro de Alemania la han criticado y ha tenido y ha sufrido costos políticos. En Inglaterra, en el Reino Unido, en Francia, en Austria, en Hungría.
en Holanda, han surgido líderes de este tipo, ¿no? Nacionalistas populistas. Y pareciera, y no solamente ellos, o sea, Trump tiene esa postura, incluso yo diría que hay elementos en Chile, en algunos candidatos que son parecidos, no necesariamente nacionalistas, pero esta cosa del tema del outsider, ¿no? En todo el mundo lo que quiere la gente parece es personas que no están vinculadas con los partidos políticos, que no estuvieran vinculados con sector privado o bancos, etcétera. Con la instalación, Robert, de estos liderazgos, particularmente me quedé en lo de Putin. El 2016, para lo que pasó en Siria, vimos hace muy poco la desocupación de Alepo, de una parte de la ciudad, la destrucción de un país completo, un conflicto que no termina, y tengo la sensación un conflicto que la comunidad internacional no termina de tomar relativamente en serio, ¿no? Porque no ingresa a ese conflicto hace mucho rato, no sé si alguna vez estuvo. Bueno, está Rusia. Está Rusia. Y está Rusia. Hay un tema interesante y que tiene que ver. Me refiero a organismos multilaterales. Es que es muy difícil. Obama, yo creo que la gente lo toma muy en serio. Y como lo toman en serio, saben una forma seria y responsable de lidiar con Siria, lamentablemente para los millones de víctimas, es no meterse. Porque la lección y esa es la lección de Irak, ¿no? La lección de Irak es cómo uno se mete como comunidad internacional o como superpotencia o lo que sea, como organismo internacional, cómo se mete en un conflicto donde no hay buenos ni malos, donde las alianzas son muy poco, o sea, los rebeldes, ¿no es cierto?, son los que pelean en contra del régimen de Assad, que es un criminal. Muchos de ellos son fundamentalistas islámicos que tratan pésimo a las mujeres. Entonces, ¿a quién estás apoyando? ¿A quién? Es muy difícil. Y siendo que estos son países que fueron, o sea, no que son países artificiales, creados en una época postcolonial, cuando cae este poder central, aunque sea un poder muy nefasto y autoritario, como por ejemplo el de Saddam Hussein, lo que vemos es un vacío que después es reemplazado por una situación muy inestable. Y eso es lo que se quería evitar, pero lamentablemente los costos humanos son absolutamente inaceptables y por el momento la mejor solución pareciera ser efectivamente recibir refugiados, pero eso también ha llevado a... Y miren la trenza que se crea ahí, porque tenemos a Putin metido en Siria, donde que también a la vez el gran ganador de la inestabilidad europea, que producida por este flujo de refugiados. Robert Funk, China, que se transforma en otro actor relevante con miras al 2017. Hemos visto ya los conflictos que podrían enfrentar con la administración de Donald Trump, luego de los contactos que tuvo con Taiwán, rompiendo además décadas ahí de una política exterior norteamericana, y los acercamientos con América Latina. Yo quería poner énfasis en aquello también. Tuvimos recién acá el presidente chino, ha establecido vínculos no solo con nuestro país, también con Brasil, con Argentina, en fin. La presidenta, de hecho, el próximo año tiene 3 viajes a Asia. Va a Japón, va a China y va también a Vietnam con motivo de la cumbre de la PEC. ¿Qué pasa con China? Bueno, claramente en nuestra región, no solamente Trump, sino que ya el presidente Obama, cuando vino a Chile, creo que fue el 2009-2010, y dio un discurso donde dijo que Estados Unidos ya no jugaría el rol que históricamente tuvo en América Latina, y que incluso dijo que Estados Unidos podía aprender mucho de las democracias latinoamericanas. O sea, ya desde el gobierno de Obama, China ha visto y ha tenido la oportunidad de ingresar en términos comerciales y en términos políticos a la región, dado el vacío que ha dejado Estados Unidos. Todo, según lo que se podría prever, Donald Trump va a seguir con en ese camino, en el sentido de no tener una fuerte presencia en América Latina, y por lo tanto se puede prever que China se va a consolidar cada vez más con una presencia, ojo, no solamente comercial, sino también política. Y eso es, dependiendo del punto de vista, podría ser complicado en el sentido de que uno quisiera tal vez ver que América Latina se asociara más con países más democráticos.
Yo creo que ahí hay, lo he dicho en varios lugares, que hay una oportunidad para América Latina, porque mencionaste, Mauricio, Alemania, que queda como, que Angela Merkel queda como sola, como una especie de líder, y Alemania queda solo como una democracia liberal. Yo a eso le agregaría a Trudeau en Canadá. Yo creo que Canadá y Alemania son las dos grandes democracias liberales fuertes que van quedando en una época donde la democracia liberal se está cuestionando. Pero yo he dicho y creo que aunque para países como Chile y otros países en nuestra región les falta mucho para llegar, digamos, a ser las democracias liberales como Alemania o Canadá, sí tenemos todavía, yo creo, un compromiso mucho más fuerte tal vez que muchos otros lugares con una democracia liberal. ¿Y qué queremos decir con eso? Queremos decir los valores típicos de la democracia, incluyendo por ejemplo la protección de minorías, o sea, todas esas cosas que todavía nosotros estamos desarrollando. Yo creo que podemos, y por lo tanto una asociación con China política tal vez podría eso podría verse amenazado si nos acercamos mucho a China. Robert Funk, una última al menos de mi parte. Aprovecho que estábamos hablando de América Latina, una América Latina que tengo la sensación tuvo un 2016 bastante disímil, con un Santos, por ejemplo, triunfador con el proceso de paz en Colombia, con Kuczynski, con Macri en Perú y en Argentina, con Evo Morales, que ha dicho que va a ir a la reelección aun cuando perdió en las urnas, y con un Brasil que tuvo la destitución de una presidenta durante este año. ¿Cómo se proyecta este continente de cara al 2017, pensando en todo ese panorama, ¿no? Bueno, por eso yo creo que a pesar de todos esos problemas, si uno ve el resto del mundo, yo creo que América Latina no está tan mal. Brasil es particularmente complicado. No solamente por la situación política, sino por la situación económica. Ahora Brasil está en una situación muy compleja en términos de su deuda. Y eso no se resuelve tan rápidamente. Pero el resto de la región, incluyendo a Chile, aunque tiene problemas, yo creo, importantes en cuanto a su proyección económica de mediano y largo plazo, pero no vemos ningún lado. O sea, América Latina, si uno lo piensa, es una región que está en paz, que está económicamente relativamente estable, y que no ha visto hasta el momento el surgimiento de este tipo de liderazgos importantes que hemos visto en otros lugares. Yo creo que esas tres cosas son un motivo de bastante optimismo y orgullo, pero como digo, Chile tiene problemas de mediano a largo plazo en crecimiento económico. Nuestro sistema político está siendo cuestionado por todos lados y no sabemos con qué se va a reemplazar. La discusión constitucional está en veremos. Pero a pesar de eso, yo creo que América Latina es un lugar de optimismo en un mundo bastante convulsionado, oscuro. Robert Funk, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por haber acompañado a esta hora. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Robert, feliz año, Igualmente. Gracias. Muy bien, con esto nos vamos a una